Esta historia comienza con nuestra heroína preguntando al lector qué haría ella si tuviera la oportunidad de vivir la vida del protagonista de la novela. ¿Qué haría si llegara a un mundo en el que la gente volara en dragones y vistiera hermosas ropas? ¿Qué haría si llegara a un lugar donde la vida transcurre en fantasías mágicas y en un mundo lleno de romances apasionados y fatales? A nuestra heroína le encantaba leer ese tipo de novelas porque le ayudaban a olvidar la amargura de la realidad que la rodeaba. La chica admitió que había leído decenas de obras de este tipo en el género fantástico, aunque, a decir verdad, había incluso más de un centenar de libros de este tipo. Así continuó hasta que murió de agotamiento y renació de repente en otro cuerpo. Cuando nuestra heroína recobró el conocimiento, escuchó las palabras de una joven que se dirigía a ella diciéndole que todo estaba listo y la llamaba «señora», lo que causó una profunda confusión en la primera, que llegó a preguntar a la muchacha por la dirección «señora». La criada confirmó que no solo era una señora, sino una señora muy buena y añadió que llevaba bastante tiempo cocinando. Belle preguntó a nuestra heroína si la señora estaba satisfecha con su trabajo. La chica se sobresaltó cuanto menos, y entonces se miró al espejo y se fijó en su brillante y ondulado pelo rubio y en sus brillantes ojos azul cielo, y llevaba un vestido de raso y un collar de zafiros que resaltaba aún más su exquisita piel pálida, así que hasta ella pensó que era una chica preciosa, y se olió el pelo y sintió lo bien que olía. 11. Pero antes decidió averiguar qué pasaba, y llegó a la conclusión de que con acento agudo ese debía de ser su nuevo cuerpo, y siguió admirando su pelo. Quería saber dónde estaba, así que decidió mirar a su alrededor. Se dio cuenta de que el interior de la habitación era una combinación de decoración medieval y moderna, y que había criadas que se movían como muñecas. Nuestra heroína llamó inmediatamente la atención sobre el armario con innumerables vestidos increíblemente hermosos, que muy probablemente pertenecían a ella ahora. Pero al mismo tiempo, una cosa estaba clara para ella, no tenía ni idea de dónde estaba, y mientras tanto, descubrió que los cosméticos aquí también eran excelentes. Antes de que la muchacha pudiera pensar en todo lo que le había ocurrido, la criada le dijo que tenían que darse prisa, pues el conde llevaba mucho tiempo esperándola, y la criada se ofreció a ayudarla con los preparativos, y nuestra heroína empezó a intentar comprender de qué clase de conde se trataba. Nuestra heroína decidió preguntar directamente a la criada si sabía quién era, y Belle le contestó que por supuesto que conocía esa información. Al momento siguiente, nuestra heroína oyó que era la condesa Helena Severs y que tenía 19 años, y en cuanto oyó este nombre, recordó inmediatamente a un personaje de novela, así como sus modales y costumbres. Por supuesto, se trataba de muy poca información, pero ella quería saber en qué tipo de fantasía romántica se encontraba. En su cabeza, empezó a pensar en opciones con una heroína poco agraciada, o que ha tomado el trono para sí misma, e incluso una que sigue siendo infeliz, compadecida por su familia, su novia, etc. Pero lo más interesante es que nuestra heroína estaba terriblemente confundida con las tramas de todas las novelas que había leído, porque eran demasiadas. Una cosa que estaba clara era que era una condesa dotada de una belleza increíble y joyas exquisitas, así que resultó que estaba en el cuerpo de un aristócrata de alto estatus, y antes de que pudiera superar esta información, se enteró de que pronto se convertiría en duquesa, y esto significaba que tendría que casarse con uno de los duques del norte en un futuro próximo. Belle observó a su desconcertada señora y llegó a la conclusión de que parecía no encontrarse bien desde por la mañana. Nuestra heroína replicó que ella también lo creía, y la criada dijo que había oído que la gente del norte era maleducada y que el clima era frío. Entonces nuestra heroína sugirió que, como había poca luz solar y el suelo era pobre, eso significaba que en el norte solo quedaban soldados. Ahora un poco sorprendida, Belle escuchó las conclusiones de su ama de que estas tierras estaban poco desarrolladas y simplemente le dio la razón. Y nuestra heroína se sintió mal porque se dio cuenta de su inevitable futuro con cierto duque, que ya le tenía un poco de miedo. Ella se imaginaba que él siempre estaba luchando contra los monstruos que vivían en aquella zona. Supuso que probablemente tenía un carácter terrible y que hacía tambalearse a la gente de su alrededor con solo verle. Por alguna razón, se imaginó a un hombre apuesto con el pelo negro e inmediatamente preguntó a la criada si estaba en lo cierto. Belle simplemente asintió con la cabeza confirmando que estaba en lo cierto, y nuestra heroína se dio cuenta de que todo sería exactamente como ella había pensado.
Entonces la muchacha miró a su ayudante y le preguntó por qué la miraba con aquella mirada que denotaba absoluta comprensión, junto con compasión y un toque de profundo respeto. Finalmente, Belle recompuso sus pensamientos y le dijo a nuestra heroína que, al parecer, su dama estaba lista para el matrimonio. La criada estaba preocupada por cómo su ama sabía tanto sobre el Duque del Norte, pero, aún en estado de shock, nuestra heroína le contestó que no podía decírselo. Y recordó a un duque de las tierras del norte con el pelo negro y los ojos negros como la brea. Nuestra heroína recordó que aquel hombre era inhumano y grosero, pero siempre trataba con cariño a su esposa. Aunque la historia era parecida a las demás, su personaje parecía haberse enamorado de un duque de las tierras del norte llamado Rofan, pero eso era lo que ella recordaba. Pero aún había un pequeño pero que ocultaba el hecho de que todavía no recordaba en qué libro estaba la historia. Ahora se activó el radar intuitivo de nuestra heroína y empezó a pensar qué pasaría si le grabaran el estigma del fracaso y sugirió que lo más probable era que se tratara de una novela titulada «Es una villana, pero el protagonista no la entiende», y luego pensó que también podría ser que pronto abriera los ojos y un ángel llamado Manzana le hablara de repente, en cuyo caso sería el retorno de lo sagrado para la salvación de la nación. Y luego concluyó que ninguna de estas era apropiada para su caso. Llegó a pensar que, en cualquier caso, tenía suerte si la historia incluía incluso a un apuesto duque de las tierras del norte. También pensó que conocer al frío protagonista y tener un matrimonio feliz no debía ser peligroso para ella, así que aceptó su destino. Nuestra heroína llegó a la conclusión de que no es normal arrepentirse y pensar en la familia más que en renacer, y luego llegó a la conclusión de que estaba justificada por lo inusual de la situación. Al minuto siguiente, oyó una voz de mujer que se dirigía a ella como su hermana, pidiéndole que le prestara un poco de atención, y la criada, mientras tanto, se dirigía a la desconocida como señorita Lariet. La chica le dijo inmediatamente a nuestra heroína que no hiciera ninguna tontería si iba a ir al norte y le pidió que pensara siempre en su familia. Nuestra heroína, que volvía a quedarse boquiabierta, miró en silencio a su hermana, que también se dio cuenta de la extrañeza y se preguntó quién era esa chica que tenía delante. Mientras nuestra heroína aceptaba el hecho de que era su hermana mayor, la otra no podía entender lo que le pasaba a Elena y si había entendido sus palabras. Y la chica en este momento llegó a la conclusión de que probablemente se metió en una obra llamada Arrepentimiento familiar. La historia le decía que era despreciada incluso por su propia hermana, pero entonces pensó que este punto debía ser ignorado. Nuestra heroína estaba bastante satisfecha con el hecho de que tendría un matrimonio feliz en cualquier caso, mirando la reacción de Belle cuando dijo que su dama estaba lista para el matrimonio, lo que sugería que el Duque del Norte era una persona realmente buena. Nuestra heroína sacó mentalmente otra conclusión, que debía atenerse al concepto de buena protagonista de drama romántico. La chica puso en práctica sus dotes de actriz y le dijo a su hermana que estaba muy emocionada porque hoy era su último día en casa. A Lariet le tocó quedarse de piedra y no pudo decir ni una palabra durante un rato, mirando su comportamiento un tanto extraño. Y entonces su hermana dijo que había estado pensando en estas circunstancias todo el tiempo sin siquiera darse cuenta de la situación, y luego dijo que por fin estaba lista para tomar su decisión, y nuestra heroína, mientras tanto, apreciaba que su plan estaba funcionando bien. Después de eso, decidió marcharse, y más tarde oyó a su hermana desearle una larga vida. Cuando nuestra heroína ya había dado unos pasos, Lariet le pidió que se detuviera y fue a su encuentro. La muchacha se preguntó qué querría esta vez de ella aquella persona y qué podía esperar. E incluso pensó en un momento dado que iba a golpearla, porque Lariet levantó la mano, pero esto no sucedió, ya que la chica simplemente le puso la mano en el hombro. Y entonces Lariet le dijo a nuestra heroína que no se olvidara de su familia, y mientras tanto Belle ya corría hacia esta última para preguntarle si estaba bien. En poco tiempo, nuestra heroína estaba sentada en un carruaje para dirigirse a las mismas tierras del norte, y volvió a preguntarse por qué la hija del conde llevaba un equipaje tan escaso. También pensó que no había visto a su madre desde que había llegado, y que su padre solo le había preguntado si podía conquistar el corazón del joven duque. Ni siquiera la miró a los ojos al despedirse, y se limitó a decirle que no creía que debiera sermonearla. Luego le pidió que hiciera lo que tenía que hacer, porque todo estaba en sus manos, y se despidió como si se separaran para siempre.
Pero la única persona de la que quería estar cerca era su ayudante Belle y expresó su frustración porque los miembros de su familia ni siquiera ocultaban su desprecio por ella y pensaban que era demasiado para gente como ellos. Entonces dejó de pensar en todas las cosas negativas y decidió que estaría bien. Pronto nuestra heroína se encontró en el norte y llegó a la conclusión de que aquel frío probablemente podría congelar hasta las lágrimas, y entonces se fijó en las enormes y hermosas montañas, e incluso le parecieron muy bonitas, así como los paisajes circundantes en general. Nuestra heroína también se propuso tener cuidado de no hacer ninguna estupidez, y mientras tanto ya estaban entrando en la fortaleza. Durante un encuentro con un apuesto caballero de las Tierras del Norte, nuestra heroína se enteró de que poco antes él y la nieta del vizconde de las Tierras del Sur se habían prometido, por lo que no podía casarse con ella. Nuestra heroína creyó oír un rumor e incluso le preguntó si hablaba en serio, y le dijeron que sus palabras eran tan ciertas como siempre. El joven dijo que había prometido casarse con Lady Myung, y nuestra heroína, mientras tanto, trató de calmarse y sintonizar con el hecho de que en este mundo suceden diferentes acontecimientos y puede haber tantas condiciones para un matrimonio ficticio como se quiera. Se dio cuenta de que, en las novelas románticas, esos giros argumentales añaden un toque interesante, así que decidió no desesperarse demasiado rápido. Nuestra heroína decidió aprovechar la oportunidad y le preguntó al duque si quería llevarla a su casa como criada, pero enseguida escuchó una rotunda negativa. Entonces la muchacha volvió a hacer uso de sus dotes de actriz y dijo que si su señoría el duque no aceptaba esta oferta, simplemente tendría que arrojarse desde las montañas del norte, y le preguntaron si podía hacerlo. Pero esto no fue más que una momentánea debilidad por parte del hombre, pues luego volvió a mostrarse frío e inflexible. Nuestra heroína sabía que hay casos en que la heroína es maltratada y luego el protagonista se encuentra con ella y la ayuda a cambiar, pero ella no quería utilizar estos métodos insidiosos. Entonces la chica preguntó directamente a su interlocutor si realmente no entendía por qué necesitaba hacer esto, y escuchó una inequívoca respuesta negativa. Entonces nuestra heroína admitió que no tenía a dónde volver, porque ni su padre ni su hermana la reconocían ni la querían, y añadió que, además de todo esto, no estaba segura de poder arreglárselas con su familia. Supuso que la madre biológica de Elena debía de haber muerto porque nunca la habían conocido en la finca del conde, pero no lo sabía con certeza, así que decidió no mencionar a su madre, y dijo que finalmente había conseguido escapar de casa cuando surgió la oportunidad de casarse con él, y admitió que si volvía a casa sin nada, su familia la privaría de toda libertad y la consideraría una deshonra para la familia. La muchacha dijo que no sería capaz de soportar semejante trato. En ese momento, el duque se acercó a nuestra heroína y le aconsejó que detuviera su monólogo. La muchacha sugirió que tal vez había hablado con demasiada emoción y al momento siguiente oyó al duque preguntarle si sabía cuántos ojos y oídos había en la casa y recalcó que él también tenía familia. El joven admitió que había recibido una carta de su familia hacía unos días. En ella decía que su familia pensaba que se comportaba de forma sospechosa. Ahora miró a nuestra heroína y le preguntó por qué se esforzaba tanto en engañarle y subrayó que le parecía, cuando menos, ridículo. Mientras la muchacha trataba de entender de qué hablaba, el duque le dijo que estaba diciendo tonterías y añadió que si trataba de engañarle de forma tan evidente, él diría lo que pensaba. Y entonces se acercó a nuestra heroína y le declaró con decisión que no iba a casarse con ella. Rofan dijo también que lo sentía por su padre y por su hermana, pero que no iba a romper su compromiso por su culpa, y nuestra heroína no entendía por qué sucedía esto. Entonces el duque sacó la carta de su padre y le dijo que le había dicho que le apoyaría si se casaba con su hija. Después de esto le pidió a nuestra heroína que volviera a casa y le dijera a su padre que en el norte no necesitaba el apoyo del conde, por lo que nunca se casaría con su hija, a lo que nuestra heroína dijo que tenía una pregunta. La muchacha preguntó al duque del norte si no quería casarse con ella, aunque sus familias aprobaran plenamente su matrimonio. El joven respondió afirmativamente y añadió que estaba impresionado por sus dotes interpretativas y su discurso entre lágrimas sobre cómo su familia no la quería. Entonces la chica decidió utilizar otra de sus bazas y dijo que ella no era la protagonista, sino una auténtica villana. Nuestra heroína pensó que podría haber renacido como una villana llamada Elena, porque la última moda en las historias románticas era renacer como una villana, así que preguntó qué hacer cuando era atacada por una villana.
Toda la conversación inspiró a nuestra heroína nuevos pensamientos e ideas, por lo que agradeció alegremente a su interlocutor su gran ayuda y dijo que ahora entendía la situación. El joven le preguntó si se iba a marchar y qué entendía por protagonista, y escuchó la respuesta de que nuestra heroína era la protagonista de su vida, tras lo cual ella le pidió que no se preocupara por todo lo ocurrido, además de disculparse por causarle molestias y prometerle que no volvería a ocurrir. Nuestra heroína cogió su única maleta y, diciendo que casi se había metido en una situación difícil, salió. En la calle, la chica le dijo al cochero que volvían a la finca del conde, y el joven le preguntó por qué tan pronto, pero nuestra heroína le dijo que se fuera sin más. La muchacha estaba muy descontenta con las circunstancias que le habían ocurrido, pero creía que no se podía hacer nada porque estaba muy inspirada sobre su futuro diferente. Decidió que no había nada mejor que ser la villana de una novela, así que ya estaba haciendo planes grandiosos para su vida. Ahora comprendía lo que estaba pasando, y llegó a la conclusión de que, en primer lugar, el duque estaba prometido con la hija del barón Myung. Y en segundo lugar, Elena quería casarse con este duque a toda costa, aunque tuviera que usar la fuerza, y en tercer lugar, su familia aprobaba plenamente su paso. Y ahora, era Elena, que por su propia naturaleza parecía una villana, quien también estaba atrapada entre el duque y Lady Myung. Y ahora nuestra heroína se sentía como una detective experimentada. También vale la pena resumir la situación en la que logró escapar del duque, pero en ese momento recordó un pequeño detalle. Pensó que tal vez había conocido a Lady Myung en la finca del duque. Fue en el momento en que saltaba a su carruaje, por lo que ahora decidió que ya había tenido suficiente de estos sucesos, sobre todo porque ahora era completamente diferente a la anterior Elena que conoció la protagonista. Nuestra heroína se preguntó si el protagonista no debería aparecer si se enteraba de que la villana había cambiado para mejor, y volvió a sugerir que comenzaría una gran historia de amor, donde la relación sería completamente diferente a su realidad. Pensó que ser villana era lo mejor que le podía haber pasado, y decidió que una vez que se diera cuenta de ello, nadie la culparía por sus actos. Nuestra heroína decidió aprovechar al máximo esta oportunidad. Simplemente aceptó esta circunstancia como una oportunidad que le había dado Dios. Y entonces decidió que necesitaba urgentemente descansar un poco, o mejor aún, dormir. Pero en cuanto se durmió, el carruaje empezó a dar golpecitos y se detuvo bruscamente, y ella preguntó al cochero qué ocurría en el camino, pero él solo se disculpó. El joven dijo entonces que una piedra les impedía el paso y aseguró que no ocurría nada extraño. Nuestra heroína bajó del carruaje y dijo que quería ver la piedra por sí misma, pero el cochero continuó diciendo que todo estaba bien y que no tenía por qué preocuparse, y mucho menos bajarse, porque iba a quitarla rápidamente. Nuestra heroína estaba bastante segura de que no se trataba de un simple accidente, sobre todo después de que el duque la rechazara, así que en ese momento sintió que su intuición de lectora le decía que en los próximos minutos se produciría un giro interesante. La chica llegó a pensar que con acento agudo ese era el primer acontecimiento importante de su paso por este mundo, y mientras tanto, caminaba hacia la piedra, sin dejar de sacar conclusiones de que siempre ocurre algo antes de conocer al protagonista, porque esa era una especie de regla tácita de todas las historias románticas. La piedra que les bloqueaba el paso tenía un aspecto, cuanto menos, extraño, pero no asustó a nuestra heroína. El cochero siguió pidiéndole a su dama que volviera al carruaje, pero la chica decidió levantarlo y lo consiguió. Nuestra heroína dijo en su defensa que ella, como noble, no podía hacer la vista gorda ante algo así y sugirió que aquella piedra tan interesante podía perjudicar de repente a alguien de los ciudadanos, por lo que se la iba a llevar. El joven se ofreció a sostenerla él mismo, pero la muchacha replicó que sería malo que se hiciera daño mientras conducía el carruaje y sostenía la piedra, pero el cochero dijo que no le pasaría nada. El joven insistió a su manera, pero nuestra heroína no se dio por vencida, aunque reconoció que el cochero estaba muy preocupado por su seguridad y esto le demostró que muchas cosas habían cambiado. La chica admitió que sus 5 sentidos le gritaban al mismo tiempo que aquel huevo era especial, y supuso que, basándose en las historias que había leído, de ellos solían nacer demonios. Nuestra heroína pensó que si lo cuidaba bien, podría enamorarse de ella, porque las criaturas que salen de los huevos suelen seguir a la primera persona que ven, así que decidió guardárselo para ella.
Ahora su intuición detectivesca vuelve a funcionar y nuestra heroína, después de analizarlo todo, llega a la conclusión de que ahora solo tiene que pensar en este demonio, y además tiene en cuenta que todavía no sabe qué historia es esta, en cuya vida ha caído. Apenas llegó nuestra heroína a la mansión, el mayordomo saltó de ella y corrió hacia ella preguntándole por qué había vuelto y cómo iba su matrimonio. Entonces descubrió este huevo tan sospechoso y le preguntó qué clase de objeto extraño sostenía. Entonces nuestra heroína le contestó solemnemente que era un huevo que cambiaría su vida y le pidió a su marido que no se preocupara, porque era seguro. Mientras el mayordomo le decía a su ama que todo aquello era una auténtica locura y que no tenía ni idea de lo que era, todos los criados ya estaban comentando la noticia, pero nuestra heroína no se avergonzó de estas circunstancias y declaró solemnemente que tenía que llevarse su hallazgo a su habitación. El mayordomo estaba muy preocupado porque los amos de las Torres Mágicas habían visitado su finca en ese mismo momento, y nuestra heroína le contestó que no tenían por qué preocuparse, porque ahora tenían un señor demonio, pero el mayordomo no entendía de qué estaba hablando. El hombre dijo que su señora sostenía un mojón real, que se encontraba entre los límites oriental y occidental de las Torres Mágicas y explicó que era el resultado de 100 años de guerra, pero nuestra heroína no estuvo de acuerdo con él y se guardó el huevo. Aunque pensó en las palabras del mayordomo y no quiso creer que no era un huevo, sino solo una piedra, porque simplemente no quería creer. Nuestra alterada heroína estaba ahora condenada a decir adiós a una posible relación romántica con el rey demonio, así que el mayordomo la empujó dentro de la casa y le dijo que debía disculparse con los dueños de las Torres Mágicas y también le dijo que habían parecido amistosos, pero que ahora no sabía cómo se sentían realmente y cuál sería su reacción. La muchacha preguntó al hombre qué diferencia había, pero el mayordomo le dijo lo que ocurriría si los magos actuaban contra ellos y que nuestra heroína debía tener cuidado incluso por el bien de su familia. Estas palabras alertaron a nuestra heroína, sobre todo cuando los magos podían actuar contra ella, e incluso pensó que tal vez aquello resultaría ser una historia de amor, con una relación entre el dueño de la Torre Mágica y ella como protagonista. Recordó haber leído en un libro que el joven dueño de la fábula mágica era un genio increíble y al mismo tiempo un científico loco con una fantasía. Nuestra heroína pensó que el hombre que dirige la Torre Mágica es probablemente una mejor opción para su relación romántica que el rey demonio que pertenece a una raza diferente. El mayordomo, mientras tanto, preguntó a nuestra heroína si comprendía que el futuro de su familia dependía ahora de ella, pero le pareció que su dama ni siquiera le escuchaba, y la chica, mientras tanto, pensó que normalmente los protagonistas se sienten atraídos por chicas poco comunes. El mayordomo no se dio por vencido e incluso antes de entrar en la habitación, le pidió a su señora que se diera cuenta de que tenía que disculparse en cuanto entraran en la habitación. Nuestra heroína decidió que ahora era el momento de mostrar a todo el mundo su lado extraño y maravilloso. En cuanto los dueños de las Torres Mágicas se percataron de la presencia de la hija del conde, enseguida se echaron a reír y dijeron que, efectivamente, la señora de la casa se había llevado su mojón. La muchacha incluso se molestó, o más bien se desconectó, y luego se limitó a expresar su pesar por lo ocurrido, refiriéndose a un malentendido. Uno de los dueños de las Torres Mágicas comentó que se trataba de una situación sumamente extraña. El otro dijo que sabía que la señora no tenía malas intenciones, pero al mismo tiempo recalcó que el tema de las fronteras era muy delicado para ellos, pero que esta vez estaban haciendo la vista gorda ante las circunstancias, y luego añadió que nuestra heroína tendría que responsabilizarse de sus actos en cualquier caso. Nuestra heroína admitió que había sido enteramente culpa suya y mostró una vergüenza extrema, y su padre, el conde, se disculpó sinceramente ante los propietarios de las Torres Mágicas por las molestias que su hija les había causado y les preguntó cómo podían compensarla. Los invitados respondieron al conde que si la piedra estaba intacta, entonces todo estaba bien, y en ese momento nuestra heroína respiró aliviada, pero entonces encontraron una grieta en un lado y empezaron a buscar respuestas a la pregunta de qué hacer en este caso, y nuestra heroína, mientras tanto, volvió a tensarse. La chica pensó que era extremadamente injusto, porque ella había sido muy cuidadosa con este huevo e incluso sugirió que era culpa de ellos por dejar un valor tan frágil en medio de la carretera. Al momento siguiente, la piedra comenzó a resquebrajarse y de ella salió luz. Nuestra heroína ya había comprobado que, efectivamente, se trataba de un huevo de verdad.
La chica decidió que una historia de amor con un rey demonio era ya inevitable para ella y esperaba un interesante giro de los acontecimientos. Estaba ansiosa por saber si sería un demonio antiguo o si tendría una apariencia moderna, y entonces pensó que podría tener el pelo blanco como la nieve, pero su principal preocupación era qué debía hacer. El huevo por fin se abrió, y la expectación y la realidad casi no coincidieron, ya que este solo empezó a piar. Un pajarito de verdad miraba a la chica, y en ese momento nuestra heroína pensó que en realidad estaba en una fantasía romántica, lo que significa que este es un mundo en el que hasta un animal puede ser el protagonista. Al momento siguiente, sucedió lo más inesperado que podía haber sucedido, pues este polluelo recién hecho eligió a su padre como objeto de sus atenciones, lo que provocó una ráfaga de indignación en nuestra heroína, pues consideraba que la conexión entre su padre y el protagonista era un giro muy retorcido de los acontecimientos, y su intuición detectivesca le gritaba que nada bueno saldría de ello. Al final, nuestra heroína salió de la habitación de invitados diciendo que estaba muy cansada, y Belle, mientras tanto, le preguntó a la señora cómo había ido todo. Nuestra heroína contestó que los amos de las torres mágicas dijeron que habían limitado las capacidades del polluelo, por lo que, aunque el huevo se hubiera roto, aún quedaba algo de magia para establecer nuevos límites, y la asistente decidió que, por lo tanto, esos hombres ya no tenían nada que reclamar a su ama, a lo que ésta dio una respuesta afirmativa, al tiempo que subrayaba que ahora no solo el polluelo seguía a su padre, sino que ellos también. Belle pensó que aquello era maravilloso, pero nuestra heroína pensó que lo más maravilloso era su existencia, y luego pensó que cómo se le había ocurrido recoger aquel huevo y sugirió que tal vez era en realidad una bruja. La niña se preguntaba con ansiedad cómo se podía disfrutar de la vida sin saber nada de ella y se preguntaba cuándo aparecería por fin su protagonista. Los dos maestros de la torre, mientras tanto, discutían sobre los límites, y uno de ellos dijo que la torre mágica oriental nunca haría la vista gorda ante esta circunstancia, mientras que el otro expresaba su confusión sobre por qué el otro planteaba siquiera la cuestión. Rubelen también escuchó al segundo mago comentar que ya habían acordado dividir el territorio según la fuente de la magia y le pidió que no le dijera que era porque la finca del conde de Severs estaba situada al sureste. Incluso le preguntó a Rubelen si iba a destruir la finca de la familia. Entonces el mago le dijo al amigo que no había nada que no pudiera hacer y le mostró su magia. Rubelen le preguntó al otro qué haría si quería hacerlo y le dijo que el conde era como un perrito lindo, y nuestra heroína miraba a esos dos ancianos y no entendía qué hacían en casa ajena. Unas horas más tarde, nuestra heroína salió al balcón a tomar el té y pensó más y llegó a la conclusión de que tenía una criada devota llamada Belle, así como una torre y que era una bruja blanca. Todo esto, en su opinión, al menos, parecía un asunto estúpido y tóxico. Al darse cuenta de ello, la muchacha se preguntó si tenía sentido hacer sufrir a alguien para ganarse el corazón del protagonista, y nuestra heroína llegó a la conclusión de que, aunque Lady Myung no hiciera nada, no se quedaría sola. En un momento dado, nuestra heroína llegó a sugerir que ella no era más que un personaje superfluo en la historia. Pero, por otro lado, si ella es la villana, no puede fracasar en su plan solo porque el duque la rechazara, aunque Elena fuera un personaje secundario detrás de la villana principal. Al analizar la caracterización de Elena, se pregunta sobre cuál de los personajes de la novela es más fácil recabar información, y aparecen en primer lugar los perfiles de la protagonista, la villana, la amiga de la protagonista, y solo en el puesto 50 aproximadamente se llega a un personaje menor como ella. Y nuestra heroína concluye que es difícil hacerlo porque hay mucha menos información sobre los personajes menores que sobre los protagonistas. Se dio cuenta de que en casi todas las historias existe un personaje secundario guapo con el pelo rubio. Nuestra heroína se negó a creer que no hubiera nadie que conociera bien a Elena y comprendiera sus sentimientos y experiencias. Entonces se dio cuenta de que esa persona podía ser el ayudante llamado Belle. Nuestra heroína vio pasar a una criada y la llamó. Nuestra heroína le pidió a la chica que le contara algo sobre ella, al menos algunos detalles, o mejor aún, todo lo que sabía. Inmediatamente preparó en su mente un papel donde anotar datos sobre Elena Severs y pensó que recibiría información sobre sí misma de su criada personal, y una vez que comprendiera su situación, podría analizarlo todo fácilmente. Belle no comprendió de inmediato lo que su ama quería de ella, y nuestra heroína le explicó que, puesto que era hija de un conde, probablemente debería dar buen ejemplo a los demás.
Quiso saber si la criada tenía algún mal hábito y le dijo que si se lo decía, podría deshacerse de ellos y, con el tiempo, mejorar y ser mejor. En este punto, nuestra heroína se gustó a sí misma y llegó a la conclusión de que estaba haciendo un buen trabajo al poner en práctica su plan. Belle le preguntó a su ama por qué le hacía esas preguntas y le preguntó si estaba enferma. La criada corrió inmediatamente hacia la salida para informar de todo al conde, pero nuestra heroína intentó detenerla, a pesar de que Belle tenía intenciones extremadamente serias e incluso exigió que no la detuvieran. Nuestra heroína sabía que los protagonistas siempre lo conseguían todo con facilidad y se preguntaba mentalmente por qué ella tenía tantas dificultades en su camino. Finalmente, Belle se apiadó de su ama y le dijo que respondería a sus preguntas. Entonces nuestra heroína escuchó la aclaración de por dónde debía empezar y, sin esperar la respuesta, Belle comenzó a decir que la joven había nacido en la familia de un conde, que se enriqueció con las ventas. Luego la criada dijo que los negocios no eran un campo interesante para ella, y que en cambio le gustaba la moda, por lo que se llevaba bien con otros aristócratas, y en este punto nuestra heroína estuvo de acuerdo con estas declaraciones porque decidió que era como ella. Entonces la muchacha oyó decir a la criada que a menudo iba a los balnearios con su ama, y que en esto no tenía restricciones porque decía que iba a ir al norte. Ahora nuestra heroína se enteró de que su madre estaba viva y pensó en lo bueno que era que no hubiera dicho ninguna estupidez cuando habló con el duque sobre cómo su madre había muerto después de que ella naciera, por lo que la familia la odiaba. Nuestra heroína quería saber sobre sus amigos, y Belle pensó un rato, y luego respondió que Susan tiene un hobby, coleccionar vajillas, y María está interesada en el bordado. Nuestra heroína pensó que todo aquello era información innecesaria y llegó a la conclusión de que, sin duda, podría llevarse bien con ellas, pero ¿para qué llegar hasta el final si solo quería divertirse con sus amigas? En su vida pasada, esto era difícil de hacer, por lo que terminó trabajando duro y preguntándose si había venido a este mundo solo porque su vida no era lo suficientemente dura como para morir. La chica decidió que no quería trabajar más, sobre todo desde que tuvo la suerte de convertirse en una rica aristócrata y empezó a arrepentirse de una cosa, de no haber tenido una relación con un buen hombre. Nuestra heroína decide preguntarle a su ayudante por la identidad del hombre más guapo del imperio, porque piensa que con semejante cara sin duda debería salir con un hombre guapo. Ahora estaba pensando en los candidatos que Belle le había mencionado. Ahora también sabemos que los hombres más guapos del imperio eran el príncipe heredero Klaus Ertikay y el segundo príncipe heredero Rudyard Ertikay. Nuestra heroína sugirió que debían tener algún tipo de encanto, a lo que Belle respondió que su señora también lo sentía. La doncella no pudo soportarlo y admitió que el primer príncipe parecía frío e inteligente, y el segundo, muy dulce y cariñoso, y nuestra heroína pensó que cuando aparecen más de dos hombres, deben ser guapos y con apariencias opuestas para dar más vida y color a la historia. Belle no pudo evitar decir que, aunque era un secreto, aún quería admitir que las doncellas estaban votando quién era el más guapo, y añadió que ya había 14 votos y seguían empatados. Nuestra heroína preguntó a su ayudante si no había hombres guapos en todo el distrito además de los príncipes y preguntó por aquellos amigos varones con los que estaba muy unida. Entonces Belle pensó un poco y dijo que Lord Hamel, que era su amigo de la infancia, podría ser considerado como tal, y nuestra heroína también se enteró de que este joven es muy amistoso con todo el mundo, independientemente de su estatus y popularidad, y nuestra heroína incluso sugirió que tal vez este chico sea su protagonista. La intuición detectivesca de nuestra heroína empezó a jugar de nuevo y, tras analizar lo que oía, llegó a la conclusión de que, en primer lugar, ese joven lleva mucho tiempo enamorado de la protagonista, y en segundo lugar, quiere protegerla, pero en tercer lugar, hay un secreto sobre su nacimiento, por lo que puede que en el futuro se convierta en emperador y le proponga matrimonio, y entonces llegó a la conclusión de que hay diferentes formas de desarrollar la línea amorosa, por lo que de todas formas algo ocurrirá. Nuestra heroína pensó en esto durante mucho tiempo, pero no podía recordar una novela en la que el protagonista fuera un joven llamado Hamel, pero luego se tranquilizó pensando que incluso comprender esto era un gran paso para ella. La chica decidió que primero debía disculparse con su padre por su error y se dirigió a su despacho.
Pensó que si su padre la regañaba, entonces era realmente un personaje secundario, pero, por otra parte, los personajes secundarios solían tener padres cariñosos, y se imaginó al conde regañándola por causarle innumerables problemas, y ordenándole después que se fuera a su habitación y reflexionara sobre su comportamiento. Nuestra heroína volvió a pensar en todos los nuevos cambios en su vida y sugirió que tal vez esta novela se llamara realmente Lamento de familia. Aunque, por otra parte, recordó que Belle había dicho que su familia se llevaba bien, también se acordó de Lariet, y le pareció, incluso en el primer encuentro, que eran más bien distantes, y entonces nuestra heroína recordó que su padre, el conde, también había sido frío con ella, e incluso cuando habló con los dueños de las torres mágicas, la culpó, aunque ella sabía que había cometido un error. Así que ahora la atormentaba una sensación de injusticia. La chica llegó a la conclusión de que ya estaba metida en un lío porque estaba pensando demasiado en ello. Mientras tanto, el padre le dijo que podía pasar a su despacho y nuestra heroína entró, aunque entró en la habitación pensando que no sabía si sería capaz de soportar aquella conversación. Pero ella misma decidió que lo más importante para ella era no perder el autocontrol. Incluso se hizo a la idea de que si le tiraban un vaso de agua encima, o algo así, podría soportarlo. Pero no esperaba semejante giro de los acontecimientos, así que, extrañamente, el conde la saludó cordialmente y la llamó hija suya, al tiempo que no soltaba a la pollita recién hecha. El alegre padre dijo que siempre había confiado en nuestra heroína y que sabía que su hija nunca le abandonaría, añadiendo que no tenía ni idea de que se estaba preparando en secreto para un acontecimiento tan grandioso. Nuestra heroína dijo desconcertada al conde que no entendía lo que estaba pasando, y su padre le dijo que ya no podía ocultar su secreto. La carta era del conde de las Tierras del Norte, quien escribió que recientemente había rechazado la inesperada propuesta de Helena y expresó su temor de que accidentalmente dijera algo innecesario. El hombre decía que, a pesar de que su matrimonio no tuvo lugar, aún esperaba que la familia de ella siguiera manteniendo relaciones comerciales con él y subrayaba que de esta manera intentaría enmendar lo sucedido. Mientras nuestra heroína no podía creer que el frío duque se hubiera disculpado con ella, el padre dijo que su trato con Rofan había sido en realidad una pérdida, pero que ahora sugería que podrían sacar más dinero de ello, y añadió a continuación que el duque había dicho que ayudaría personalmente a nuestra heroína a llegar al norte. El conde derramó una lágrima y dijo que todo era una bendición y volvió a llamar hija a nuestra heroína. El hombre también supuso que Helena sabía de sus amoríos con el duque, por lo que no se acercó a su hermana, pero en realidad no era cierto, pero nuestra chica se quedó callada. El conde también le dijo a su hija que cuando vio su habitación vacía, se puso muy triste y empezó a destruir todo lo que le rodeaba. El padre agarró a su hija y le dijo que ella era la única que sabía llevar el negocio familiar y le dijo que estaba orgulloso de ella, y luego le preguntó cuándo había crecido tan rápido. Y entonces el conde le pidió a nuestra heroína que no engañara a su padre de ninguna manera. Al cabo de un rato, Helena se encontró con Lariet y ésta le dijo inmediatamente que le había advertido que no fuera a las tierras del norte. Nuestra heroína se indignó y le preguntó por qué no se lo había impedido de inmediato. Entonces Lariet le recordó a su hermana que le había pedido que la ayudara a llegar al norte, y Helena concluyó que debía estar tan cansada de ella y de sus rabietas que simplemente decidió cumplir su petición. Nuestra heroína también llegó a la conclusión de que su hermana debía de estar fingiendo que tenía problemas, y por eso la enviaron a las tierras del norte en su lugar, así que ahora comprendía que su actuación ante el duque fuera tan torpe que él se dio cuenta enseguida. Lariet, mientras tanto, había llegado a la conclusión de que nuestra heroína debía cederle su camerino, porque solo la ayudaría con esta condición, aunque Helena no tenía intención de hacerlo y, además, no sabía nada al respecto. Nuestra heroína dijo que, como todo no salió según lo previsto, el acuerdo previo era deshonesto, y su hermana, por su parte, la presionó para que lo hiciera de todos modos. Helena no se iba a rendir y decidió atacar con preguntas sobre cuándo había sido y si tenía pruebas de esas promesas, lo que enfadó mucho a su hermana. Decidió presionarla preguntándole a dónde iba y añadió, realmente, que buscara pruebas, y entonces Lariet se revolvió y gritó que simplemente la odiaba, aunque nuestra heroína concluyó mentalmente que su hermana se comportaba como una niña, aunque desde el principio le tuvo miedo. Nuestra heroína sabía que en las novelas románticas la hermana pequeña solía ser la villana, pero ella no podía ser ese personaje,
así que decidió que a partir de ahora Lariet sería su pequeña ayudante. Nuestra heroína sentó a su hermana a su lado y le dijo que quería preguntarle algo, y entonces se dio cuenta de la reacción de Lariet y le pidió amablemente que dejara de enfadarse con ella. Después, Elena dijo que tenía previsto encontrarse con Hamel por la noche y le pidió a su hermana que le ayudara a elegir un atuendo para la ocasión y quería ver cómo reaccionaba. Al momento siguiente, nuestra heroína se quedó confusa, porque su hermana le preguntó por qué había decidido ir a esa reunión tan de repente y le preguntó si realmente había decidido aceptar los sentimientos del señor, y nuestra heroína no entendía en absoluto de qué sentimientos estaba hablando, o más bien cuándo se habían formado entre ellos. Ahora resultaba que se estaba gestando un evidente triángulo amoroso, y la muchacha no tuvo en cuenta este momento, aunque debería haberlo adivinado cuando él le envió una carta inmediatamente después de su regreso del norte, diciéndole que vendría a visitarla. Lariet acabó por ofrecerse a ayudarla en la elección del atuendo, pero recalcó que le extrañaba que nuestra heroína se ocupara de Lord Hamel, y cuando Elena le preguntó por qué, su hermana se quedó un tanto sin palabras y no dijo nada. Unos minutos después, Lariet sacó un vestido y dijo que le quedaba muy bien a nuestra heroína. Luego encontró un par de vestidos más e hizo que su hermana se los probara todos. Nuestra heroína no esperaba que Lariet se tomara su petición con tanto cuidado y seriedad, y más aún que la ayudara sin rechistar. En un momento dado, la muchacha encontró una cosa en el armario y le preguntó a nuestra heroína si era suya. Nuestra heroína vio un cristal y pensó que la verdadera Elena debía haberlo puesto allí. La chica pensó que parecía un objeto extremadamente importante y decidió que era mejor evitar malentendidos, así que se limitó a contestar que era una cosa suya. Antes de que Elena pudiera vestirse, los criados le dijeron que Lord Hamel había llegado a la mansión. Lariet detuvo extrañamente a nuestra heroína y le preguntó si realmente iba a encontrarse con aquel joven. Ahora Elena se preguntaba por qué su hermana seguía preguntando por todo aquello y no era la primera vez. Así que le preguntó directamente a Lariet, pero ella permaneció en silencio al principio y luego dijo que hablarían de ello más tarde. Nuestra heroína razonó con acento agudo que, puesto que Hamel es su amigo de la infancia que lleva mucho tiempo enamorado de ella, esta es la mejor opción para la línea amorosa, aunque resulta que la verdadera ella ignoraba sus sentimientos, así que decidió que ya era hora de cambiar esta situación. Nuestra heroína iba a conocer a un joven con la idea de que era la opción perfecta después de todo su sufrimiento amoroso. Ahora se preguntaba si él entendería la reacción de su hermana hacia él. Nadie sabe qué esperaba Elena, pero se sobresaltó al ver a lo que pensó que era un hombre no tan apuesto que inmediatamente le preguntó cómo le había ido su viaje al norte. Se sentaron a tomar el té y el joven piropeó de inmediato a nuestra heroína, diciendo que estaba estupenda y le agradeció que no le llamara el habitual señor oso. La chica decidió salir al paso de la situación explicándole que entonces eran niños, pero que ahora no debía dirigirse a él de esa manera. El joven le contestó que los rumores eran ciertos, que nuestra heroína había crecido y se había vuelto mucho más sabia, aunque en aquel momento se sintió muy avergonzada. Nuestra heroína miró a aquel hombre y se preguntó por qué su ayudante le alababa tanto. Ahora lo estaba evaluando y se dio cuenta de que no era feo, pero sí algo desaliñado y que definitivamente no sería el protagonista de una historia romántica, y pensó en su apodo, señor oso, y decidió que la verdadera Elena probablemente no lo percibía como un hombre. En general, nuestra heroína miró a este joven y se dio cuenta de que no era lo que ella esperaba. Y para ser franca, no le gustaba nada este Lord Hamel, y así pasó el tiempo en el té, cuando de pronto el joven invitó a nuestra heroína a dar un paseo por el jardín y subrayó que hacía tiempo que deseaba ver la finca del conde. Nuestra heroína aceptó, y él se levantó inmediatamente y le dio la mano para ir a dar un paseo de inmediato. La muchacha dudó un poco, pues enseguida se fijó en su mano y la encontró grande. Todavía era un misterio para ella que Belle le hubiera alabado tanto y no entendía por qué. Por supuesto que era guapo y bien parecido, y ella se inclinaba a estar de acuerdo con las chicas. Además, había oído a las criadas susurrar que era increíblemente atractivo y que querían tocarlo. Nuestra heroína se sintió avergonzada y sugirió que, si se esforzaba un poco, podría convertirlo en un hombre refinado. Lord Hamel, por su parte, se dirigió a nuestra heroína diciéndole que quería verla para decirle algo y nuestra heroína se sintió mal.
Mientras el tipo se armaba de valor, nuestra chica pensó en la situación y supuso que iba a confesarle su amor ahora mismo y mentalmente le preguntó a la antigua dueña de su cuerpo si no entendía esto y ahora la hacía sentir tan avergonzada. Y el joven hizo acopio de voluntad y finalmente reveló descuidadamente que se había alistado como voluntario en la Guardia Occidental. Después del encuentro con Lord Hamel, nuestra heroína se comportó un poco extraña, y su hermana la calmó y le pidió que dejara de llorar, al tiempo que le preguntaba por qué había encendido la chimenea cuando no hacía nada de frío, a lo que Elena respondió que todo era injusto e incluso que le habían prohibido encender la chimenea cuando ella quería. Lariet supuso que a su hermana le gustaba aquel joven y que por eso sufría ahora y le preguntó cuándo se había dado cuenta de ello, a lo que nuestra heroína le contestó entre lágrimas que su apodo de «Señor Oso» era muy mono. De nuevo, Elena rompió a llorar y siguió llorando sin cesar, aunque su hermana ya no sabía cómo consolar a nuestra heroína. Lariet decidió preguntarle a su hermana qué había pasado entre ellas. Mientras la heroína compartía sus sentimientos con su hermana, retrocedemos unas horas hasta el jardín, donde Elena le preguntaba a Hamel por qué se había unido a los guardias. En respuesta, la chica escuchó una contrapregunta sobre si sabía cuál era su comida favorita y cómo pasaba su tiempo libre. Por supuesto, nuestra heroína no pudo responder a estas preguntas, por lo que permaneció en silencio. No conocía de nada a esa persona, y mucho menos sus preferencias. Al final, Hamel se rió y dijo que le gustaba nuestra heroína. El joven también admitió que pensaba que algún día ella se daría cuenta de sus sentimientos si siempre estaba cerca, pero ella se fue hacia el norte y él explicó que se dio cuenta de lo equivocado que estaba con ella. Nuestra heroína dijo que había viajado a la región del norte por asuntos familiares, a lo que Hamel dijo que lo sabía porque el conde había dicho que su hija había ido a negociar para arreglar unos asuntos. Lord Hamel subrayó a continuación que sabía que a nuestra heroína le gustaba pasar tiempo con él, pero que eso no significaba que le gustara. Tras estas palabras, nuestra heroína también escuchó que él iba a poner fin a sus sentimientos por ella, aunque no sería fácil. Él le dijo que había sido duro quererla todo este tiempo, pero que ahora quedaría como un grato recuerdo, y después se disculpó y le explicó que quizás toda esta conversación había sido un poco inesperada para ella, pero quería recalcarle que ahora no esperaba nada de ella y que no se preocupara. El joven concluyó diciendo amablemente que siempre le había gustado que ella le llamara «Señor Oso». Ahora nuestra heroína estaba sollozando y no podía creer que este hombre le hubiera dicho todo esto a la cara y estaba muy amargada. Se sintió aún peor por haber perdido todas sus relaciones románticas por ser un personaje de un libro, y se preguntó si no se suponía que debía tener éxito en esta vida. Lariet comenzó a tranquilizar a su hermana y a recalcar que nunca le había gustado ese joven porque lo consideraba un simplón, y luego le preguntó a Elena por qué se había enamorado de él tan repentinamente, diciendo que era hasta extraño. La hermana también preguntó a nuestra heroína si esto tenía algo que ver con el rechazo del Duque del Norte. Pero esta pregunta no hizo más que acabar con la muchacha, que rompió a llorar de nuevo, preguntando a su hermana por qué había mencionado a ese hombre, a lo que Lariet respondió que este era un hombre muy agradable. Solo que nuestra heroína estaba disgustada porque siempre suspendía, a lo que su hermana mayor le dijo que todas estas cuestiones eran muy difíciles y le sugirió que expresara sus emociones a través de las lágrimas para aliviar su estado. Después de calmarse un poco, nuestra heroína llamó idiota a Hamel por tratarla tan descuidadamente, y entonces Lariet le preguntó a su hermana que si le gustaba tanto, por qué lo había dejado marchar, y nuestra heroína repitió que era porque no podía responder a sus preguntas, a lo que Lariet dijo que ella sabía todas las respuestas y que por alguna razón guardaba silencio. Le tocó el turno de sorprenderse a nuestra heroína, y cuando miró inquisitivamente a su hermana, ésta le dijo que no era nada secreto, pues su comida favorita eran los espárragos fritos con zumo de limón, y los fines de semana le gustaba ir al mercado de la ciudad, y añadió que nuestra heroína le había contado cómo habían ido juntos de compras, pero que no se trataba de una cita. Nuestra heroína le preguntó si realmente había hablado de ello y Lariet le confirmó que sí, y a continuación le sugirió que si ahora no recordaba todo eso, significaba que la relación no era sincera. Lariet resumió que, para ser sinceros, Elena siempre había sido fría con Hamel, y nuestra heroína pensó que si su hermana recordaba también todo aquello, era posible que le gustara ese tipo. Y luego pensó que nada de eso importaba ahora, porque sus sentimientos hacia ella ya se habían enfriado, y reiteró que no era justo,
para luego recalcar con tristeza que nunca había pensado que esto pudiera suceder. Al minuto siguiente, Lariet sorprendió a Elena diciendo que si se sentía tan mal, iría y le daría una paliza. Nuestra heroína preguntó incrédula a su hermana si realmente estaba preparada para hacerlo y si realmente era tan fuerte, y escuchó como respuesta que realmente era muy fuerte. Nuestra heroína comentó la afirmación de su hermana mayor como una auténtica mentira y añadió que ella misma le daría más tarde a Hamel un buen golpe en la cabeza de oso. Lariet respondió a esta afirmación diciendo que si su hermana realmente quería, ella se uniría y la ayudaría, y luego le pidió que no se enfadara tanto. Elena se sintió sumamente conmovida y le confesó a su hermana que era muy amable e incluso le ofreció escoger algo de su guardarropa como regalo, a lo que Lariet le preguntó si tal promoción era válida solo en esos momentos. Ahora nuestra heroína abrazaba a su hermana y pensaba que ni siquiera podía imaginar que su hermana fuera tan amable, y decidió que a partir de ahora serían hermanas de verdad. Y entonces decidió también que la historia original podía irse al infierno, porque ella no iba a seguir más sus instrucciones y se limitaría a vivir feliz con su hermana Lariet. Llegó la mañana siguiente y el sueño de nuestra heroína se vio interrumpido por el mensaje de que su madre había llegado a la finca y aún no había aparecido por su habitación, y alguien intentaba explicarle a la mujer que Elena se encontraba mal por culpa de su aventura amorosa. Solo que la profunda decepción de nuestra heroína no desapareció, e incluso empezó a pensar si no era un buen momento para que algún sistema le diera consejos o algunas instrucciones sobre cómo seguir viviendo, porque ni siquiera podía mantener una relación con su amiga de la infancia, y volvió a preguntarse por qué había caído en una extraña aventura amorosa y si era amor en absoluto. En algún momento, decidió que algo iba mal porque la trama era muy loca. Y en ese momento una nueva intuición amaneció en su mente sufriente. Pero más bien, llegó a una realidad que estaba en desacuerdo con sus expectativas, por lo que no entendía por qué no estaba en una hermosa novela con una simple historia de amor, sino que se transformaba en un personaje extremadamente complejo con un destino problemático. Nuestra heroína decidió reflexionar y volvió a poner su radar deductivo a razonar y concluyó que un género que combina la Edad Media con elementos modernos es algo incomprensible, y ahí se le volvió a disparar el radar. La chica sabía que la ambientación y todo lo que ocurría a su alrededor era demasiado extraño, pero no dejaba de ser un libro tópico más. No podía creer que no hubiera romance en una historia con tantos hombres guapos. Nuestra heroína llegó a la conclusión de que incluso Hamel es un joven bastante guapo y en forma, del que las chicas están encantadas, pero ni siquiera con él tuvo éxito. Ella no entendía una sola cosa: por qué todo el romance estaba ausente, incluso a pesar de todas las circunstancias, y de nuevo trató de averiguar cuál era el significado de esta obra, y su antena deductiva estaba condenada a caer de nuevo, y se dio por vencida sin encontrar respuestas a ninguna pregunta. Todo llegó al punto en que nuestra heroína decidió olvidarse de cualquier romance y simplemente disfrutar de esta vida, sobre todo porque Elena era hija de un conde que no tenía que estudiar ni trabajar todos los días, y entonces nuestra heroína decidió aprovecharse de ello, puesto que ya estaba en su cuerpo, y además, ahora no tenía que lidiar con el cúmulo de deudas y la gris realidad que la rodeaba en su vida pasada. La chica decidió que debía aprovechar la oportunidad de descansar al menos en esta vida. Pero aún así, por alguna razón, nuestra heroína estaba ansiosa, y ella misma lo admitió. Se dio cuenta de que estaba en un mundo ficticio en el que los protagonistas no controlaban totalmente sus vidas, lo que significaba que si este mundo se derrumbaba, perderían a sus seres queridos y, debido a dificultades familiares, sus hijas podrían ser vendidas como novias, que podrían ser tratadas tan cruelmente que morirían sin la más mínima felicidad de la vida. Nuestra heroína pensaba que, aunque había venido a este mundo, no sabía qué dificultades le esperaban en el futuro. Aunque por otro lado era una especie de desafío del destino, por lo que incluso podía ser emocionante. Pero lo más interesante era que no tenía ni idea de dónde estaba, y eso era un problema, porque no conocía en absoluto la historia original y eso la deprimía. Y luego se sacudió esa depresión y dijo que en realidad tenía hambre y que primero necesitaba comer algo bueno y luego pensar en todo lo demás. Justo cuando pensaba en esto, Belle entró en su habitación y le dijo que no tenían tiempo que perder, porque los miembros de la familia imperial habían llegado a su finca antes de lo esperado. Era una noticia muy interesante y nuestra heroína apenas había tenido tiempo de preguntar a la criada qué hacía la familia aquí, cuando empujó a su ama al vestidor para ponerla en orden.
Resultó que eran sus altezas, los dos apuestos príncipes Klaus y Rudyard, los invitados de hoy en casa del conde. Nuestra heroína trató de averiguar a través del asistente por qué habían decidido visitarlos tan repentinamente y sugirió que tal vez había incluso algún problema con el nombre del conde, pero Belle dijo con voz desconcertada que pensaba que su padre, el conde, se lo habría contado todo. Belle dijo que su padre no le contó nada del asunto porque estaba ocupado elogiándola y diciéndole que no llorara, tras lo cual le prometió encontrar un novio mucho mejor. Y al minuto siguiente, el asistente dijo que ella era la razón por la que los dos herederos habían acudido a su casa. El radar deductivo de nuestra heroína empezó a funcionar de nuevo y la chica comenzó a hacer suposiciones, aunque su ayudante decidió en broma que definitivamente estaba relacionado con el pollito que había traído a casa, a lo que Elena solo le siguió el juego, subrayando que no había pensado en otra cosa, y Belle, mientras tanto, en pocos minutos convirtió a su ama en la chica más guapa del mundo y nuestra heroína la felicitó porque su rapidez podía ser la envidia de los soldados. Y entonces nuestra heroína preguntó por qué estos dos herederos querían ver al polluelo, y el asistente sugirió que podría estar relacionado con la definición de la frontera entre las regiones oriental y occidental y le recordó cómo los dos propietarios de las torres mágicas discutían entre sí. Belle explicó que el príncipe Klaus supervisa las partes orientales del imperio, mientras que Rudyard controla los territorios occidentales. El ayudante siguió suponiendo que era por la cuestión fronteriza por lo que habían decidido acudir a ellos en persona, pero nuestra heroína tenía una idea algo distinta sobre su visita. Finalmente, Elena dijo que ahora se daba cuenta de que aquel pájaro era una bendición para ella y preguntó si su padre había puesto nombre al polluelo, a lo que Belle afirmó que el conde la llamaba Blancanieves porque era toda blanca, a lo que nuestra heroína dijo que no había nombre que pudiera describir completamente la majestuosidad de aquella criatura. Y entonces nuestra heroína tuvo un pensamiento repentino de que tal vez ninguno de estos herederos del imperio desempeña el papel masculino principal y se preguntó si este papel pertenece realmente al Duque del Norte. El papel de protagonista también podría haberlo interpretado un rey demonio, o un mago brillante, o incluso Hamel, pero todos ellos se convirtieron en polvo y desaparecieron. Nuestra heroína acudía a esta cita y temía volver a cometer el mismo error y convertir su historia en una tragedia, por lo que ahora ni siquiera le sorprendería que incluso los príncipes herederos la rechazaran. Entonces pensó que estos jóvenes ni siquiera deberían tener criadas. De repente, nuestra heroína se encontró con su querida hermana, que la miró inquisitivamente y le preguntó qué le pasaba. Entonces nuestra heroína le preguntó a Lariet por qué llevaba su vestido. La hermana le contestó que no debía armar tanto alboroto por eso, porque de todos modos debía cederle su vestidor, pero nuestra heroína dijo que ella nunca había dicho eso. Lariet le explicó entonces que nuestra heroína la había denunciado cuando estaba disgustada por la negativa de Hamel, pero la descontenta Blancanieves le pidió que no metiera al señor oso en el asunto, y entonces Elena expresó su descontento por el comportamiento de su hermana. Lariet pidió a nuestra heroína que se calmara, y al mismo tiempo subrayó que su carácter era muy salvaje y arbitrario. En cuanto Elena bajó las escaleras, se dio cuenta del alboroto causado por la llegada de los herederos, e incluso llegó a la conclusión de que era la primera vez que veía a los criados en un estado tan excitado. En los momentos que siguieron, el mayordomo anunció que habían llegado las estrellas de la familia Ertikey. Por fin, nuestra heroína vio entrar a Klaus Ertikey y Rudyard Ertikey y observó para sí que su aspecto indicaba claramente que uno de ellos tenía que ser, sencillamente, el protagonista. El conde y la condesa saludaron inmediatamente a sus queridos huéspedes, pero sus hijas permanecieron a un lado. El padre de familia dijo que se sentía honrado por su visita a esta humilde finca, pero Klaus replicó que no había necesidad de tanta cortesía. El conde les recordó que se habían visto muchas veces en la torre, pero al mismo tiempo dijo que no podía tratar a los herederos sin respeto. Rudyard tomó la palabra y pidió al cabeza de familia que no se preocupara por las palabras de su hermano y expresó su comprensión por las molestias. El segundo heredero dijo que su hermano estaba incomodando a la gente. Ahora tomó la palabra la condesa y dijo enérgicamente que el segundo príncipe tampoco estaba facilitando las cosas y le pidió que dejara de hacer bromas sobre ellos, a lo que Rudyard expresó su comprensión y admitió que había ido demasiado lejos. Nuestra heroína observaba todas estas batallas verbales y se preguntaba cómo acabaría todo.
Observó por sí misma que Rudyard era un joven cálido y evidentemente amistoso, pero Klaus le parecía frío y callado, e incluso pensó que parecía severo, pero no enfadado. Elena llegó a la conclusión de que se parecía en algo al Duque del Norte, pero había algunas diferencias y le gustó su mirada penetrante. El conde, por cierto, decidió presentar por fin a sus hijas y les dijo sus nombres. Mientras Klaus se limitaba a asentir con la cabeza sin mirar siquiera a las muchachas, Rudyard saludó con alegría a las hijas del conde, y nuestra heroína se preguntó cómo podían ser tan diferentes los hermanos. No obstante, la muchacha encontró un lado positivo en esta situación, que se ocultaba tras el hecho de que eran fáciles de distinguir, y observó para sí que Rudyard no podía haberse resistido al primer heredero, al menos eso le decía su sentido deductivo. Klaus dijo que por fin habían terminado las formalidades, así que les gustaría ir al grano y hablar de los límites, y luego se dirigieron todos a la habitación de invitados. Nuestra heroína, después de decidirse, decidió que sin duda ayudaría al pobre segundo heredero a librarse de la pesada mano de su hermano, y se anotó mentalmente que haría todo lo que estuviera en su mano para que el prepotente primer heredero dejara de molestarle, y confesó que le gustaba más Rudyard. La hermana miró a nuestra heroína sin comprender lo que hacía o lo que pensaba, y luego le preguntó qué murmuraba para sí misma. Ahora nuestra heroína sugirió que, en relación con el agua nueva, sería lógico suponer que Klaus es el protagonista de esta historia. Y entonces se dio cuenta de que su hermana podía oírla y pensó que debería tener más cuidado con lo que decía y que debería pensárselo 2 veces antes de decir nada. Elena decidió salir al jardín y pensar en la situación y empezó a preguntarse si el primer heredero era el protagonista, pero no se le ocurrió nada razonable ni claro. La muchacha quiso escuchar su conversación, pero el mayordomo lo hizo imposible. Nuestra heroína estaba completamente abatida, preguntándose cuánto tiempo más tendría que sufrir en esta vida, y pensaba que, aunque estaba en el cuerpo de otra persona, seguía esforzándose mucho. Incluso pensó que la verdadera Elena debería estarle agradecida y que aunque parecía que lo hacía por ella, en realidad lo hacía por ella, y entonces oyó al cocinero decir que uno de sus ayudantes se había desmayado. Nuestra heroína notó los gritos y el descontento de su marido y decidió averiguar qué había pasado. Y lo que ocurrió fue que una tal Marianne bajaba las escaleras y se desmayó, lo que significó que el cocinero jefe se quedó corto de personal en la cocina, mientras 2 príncipes del imperio cenaban en su finca. El criado sugirió a la cocinera que pidiera ayuda a nuestra heroína, y cuando ésta preguntó, especificando de qué hablaba, le respondió que la joven había dicho una vez que le gustaba cocinar y que se le daba bien, y sugirió que hoy podría echarles una mano. El cocinero le pidió a su ayudante de forma muy seria que dejara de decir tonterías y volviera a la cocina. El hombre no tenía ni idea de cómo pedir ayuda a una joven, por muy ocupados que estuvieran, pero nuestra heroína se ofreció a ayudarle. El cocinero se sintió avergonzado de que su señorita hubiera escuchado toda la conversación anterior y comenzó a disculparse, y también prometió castigar al criado que había dicho tales cosas de ella, a lo que nuestra heroína volvió a pedir que no se preocupara y prometió ayudar. Nuestra heroína, pensando que lo principal es no ponerse nerviosa, dijo que era muy buena en la cocina, y sugirió que tal vez este trabajo no se trate realmente de romance, sino de cocinar. El cocinero jefe no entendía cómo la hija del conde podía hacer un trabajo tan duro e intentó detener a nuestra heroína, pero fue imposible. Porque la muchacha creía que esta era su oportunidad de demostrar su valía en la cocina, y ahora ni siquiera podía creer que le hubiera ocurrido algo así, y los criados estaban preocupados por si la joven les ayudaría de verdad y si era realmente buena en esto. Nuestra heroína se remitió a las palabras pasadas de los criados y les creyó, porque ellos llamaban a la verdadera Elena cocinera hábil. La muchacha admitió que ella misma era una excelente cocinera y lo explicó por las peculiares razones de su vida pasada. Luego mencionó que la cocina es un género muy popular en el mundo de las novelas, y que la protagonista a menudo utiliza sus habilidades culinarias para mostrar al mundo lo buena que es la comida. Los demás personajes se asombran de sus habilidades, y todos los que prueban su comida son felices. Mientras nuestra heroína se disponía a mostrar sus habilidades culinarias, la cocinera le volvió a preguntar si realmente quería ayudarles. Elena responde afirmativamente y anuncia que no molestará a nadie, tras lo cual les pide que no se preocupen por ella y que se limitará a cocinar algo sabroso.
La muchacha decidió sentar a la preocupada criada y preguntarle si realmente no confiaban en sus habilidades, a lo que la mujer respondió que no tenían ninguna duda al respecto, y a continuación dejó sola a nuestra heroína. Nuestra novia anunció que iba a empezar a trabajar. Durante unos minutos miró la comida y pensó qué tipo de plato debía cocinar. Ahora se arrepentía de no conocer el argumento de la historia original y pensaba que le habría resultado mucho más fácil, puesto que ya no sabía qué les gustaría a los protagonistas ni cómo conquistar sus corazones. Nuestra heroína empezó a quejarse de su mala memoria, que siempre le causaba muchos problemas, y entonces decidió no culpar a nadie, sino devanarse los sesos. Elena encontró un montón de ingredientes en la cocina y varios utensilios de cocina. Incluso se fijó en los recipientes especiales de fermentación y le preguntó a la cocinera por qué estaban allí y admitió que siempre había pensado que solo estaban en Corea. El hombre le respondió que si estaba interesada en su sistema de envejecimiento, podría hablarle de él. Nuestra heroína preguntó si este recipiente reduce la maduración de los alimentos, a lo que el cocinero respondió que creía que ella los había visto por primera vez y confirmó sus palabras, explicando que algunos alimentos pueden permanecer frescos incluso durante 2 meses. A la muchacha le costó creer que existiera algo así en el mundo, pero luego decidió hacerlo. Preparó col, cebolla, ajo y jengibre. Nuestra heroína se dio cuenta de que había incluso guindillas molidas, lo que la hizo muy feliz. La chica se puso a trabajar pensando que tenía una gran idea. Elena decidió cocinar kimchi y hacer felices a sus invitados con una comida especialmente sabrosa. Inspirada por su futuro éxito, nuestra heroína decidió que haría el mejor kimchi del mundo. Cuando todos estuvieron sentados a la mesa, Rudyard agradeció al conde su hospitalidad, a lo que el dueño de la casa contestó que temía no cumplir sus expectativas, pero dijo que estaba encantado de proporcionar comodidades a los herederos del imperio. Klaus, por cierto, preguntó al conde por qué no estaba la joven en la mesa, refiriéndose a nuestra heroína, y le dijeron que su hija estaba preparando personalmente la comida para los invitados. Klaus guardó silencio, pero Rudyard dijo que ya estaba disfrutando de la comida, y el conde comentó que, aunque se trataba de su hija, era una cocinera realmente buena. Llegó la hora de que nuestra heroína saliera y apareció en el comedor con una bandeja. El conde recalcó que su hija había preparado la comida en señal de agradecimiento a los queridos y honrados invitados, aunque a la cocinera le pareció mal que la joven sirviera la comida y recalcó que era un día especial, por lo que no se podía estropear nada. El cocinero también se dirigió a nuestra heroína diciéndole que era la primera vez que veía un plato así y le pidió que le explicara cómo lo había preparado, y ella prometió contárselo, pero en otro momento, y reflexionó que no estaba segura de la futura reacción de los invitados.